Buenas noches a todos los que se están incorporando a la sesión. Bien, gracias. Entonces vamos a continuar. Eh, Vamos a tocar un tema muy sensible en las contrataciones del Estado, el tema de los factores de evaluación. Todos ustedes habrán escuchado en las noticias, en las diversas medios de comunicación, que habitualmente los factores de evaluación son cuestionados por la opinión pública, por las empresas proveedoras y son observados por los órganos de control porque en ellas, de la objetividad con que se planteen los factores de evaluación, va a poder llevarse a cabo un buen proceso o no, un proceso con éxito o no. Entonces, de ahí su importancia. Los factores de evaluación son decisivos en el proceso de selección. Si están bien planteados, bien formulados, que no quepa ninguna duda para poder evaluar una propuesta en cuanto al criterio, al puntaje que se le debe asignar y a la metodología, cómo se va a asignar el puntaje, de acuerdo a los documentos que se exijan y que deban ser sustentados. Si todo eso está bien claro, objetivo, de la manera como la norma de contrataciones lo prevé, es muy probable, es casi seguro que el proceso sea exitoso. De lo contrario, si es que los factores de evaluación son planteados de alguna manera que deja lugar a diferentes interpretaciones, entonces es también bastante probable que el proceso se complique y que surjan consultas, observaciones, que puedan ser elevadas las bases al OCE a criterio de algún contratista que estime que el comité especial no ha satisfecho sus expectativas. También puede hacer que la buena pro que se llegue a dar sea impugnada y cuestionada con la consiguiente evaluación según corresponda de la entidad o del órgano encargado de las contrataciones y de las acciones que puedan determinar su pronunciamiento. En ese sentido, vamos hoy día a tratar ese tema que, como les digo, es muy importante y decisivo en el éxito de todo proceso de selección. Entonces vamos a ver algunos aspectos básicos referidos a los factores de evaluación y en el desarrollo de lo que queda de la clase vamos a tocar vamos a desarrollar los factores de evaluación para un tipo de contrataciones que es los servicios en general. Ustedes saben ya que se pueden hacer contrataciones para adquirir bienes, para tener la prestación de un servicio o para la ejecución de obras, también para servicios de consultoría. De lo que se trata con los factores de evaluación es de establecer, como su propio nombre lo dice, criterios que puedan plantear y permitir la competencia entre los proveedores. Pero esta competencia debe estar sujeta, estos criterios deben estar sujetos a los principios de transparencia. Por ello, toda contratación debe realizarse sobre base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a todos los postores. En caso contrario, se estaría sentando alguna precedencia de orientar, de encaminar el proceso hacia determinados proveedores y no hacia, no se promovería, no se propiciaría la más amplia participación de los postores. Luego también, estos factores deben permitir una evaluación objetiva, de tal modo que todo esté claro, que la decisión que tome el comité sea previsible, que no haya lugar a ninguna interpretación del comité especial. El comité especial tiene que aplicar esa metodología que está plasmada en los factores de evaluación sin ningún lugar a que pueda hacer alguna interpretación, a que en algún caso
evalúe de una manera y en otro caso de otra manera. No, los factores de evaluación tienen que ser claros, objetivos. Además, debe todo esto promover el principio de libre concurrencia y competencia. Se debe, como les expliqué, se debe fomentar la más amplia, objetiva, imparcial concurrencia, pluralidad y participación de los postores. Como les venía comentando, esto de los factores de evaluación es una metodología, esbozar una metodología. Primero plasmamos los criterios, a esos criterios vamos a asignarles determinados puntajes en una escala, en rangos o con una fórmula, según sea lo usual, según sea la experiencia y según también esté de acuerdo a lo que está normado en la ley de contrataciones y su reglamento. Y además debemos tener claro que los factores de evaluación, como su nombre lo dice, son factores que deben ser objetivos, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la convocatoria. Vamos a tener en cuenta que en un primer momento el comité especial, antes de proceder a aplicar los factores de evaluación, debe verificar si las propuestas presentadas por las empresas proveedoras, en este caso por los postores, incluyen los documentos que son considerados como obligatorios, ¿no? Que se han descrito así en las bases, y que además si la propuesta cumple con los requerimientos técnicos mínimos. Si es así, esa propuesta es válida, es admitida a evaluación, y entonces recién el comité especial puede proceder a evaluar las propuestas de acuerdo a los criterios, de acuerdo a la metodología que ha consignado en las bases. Esto significa que deberá asignar puntajes a las propuestas por cada factor establecido en las bases en función de los criterios preestablecidos por el comité especial. Entonces, hasta acá debe quedar claro que los factores de evaluación son de único y exclusivo competencia del comité especial. El comité especial es quien los determina de acuerdo a los criterios que están establecidos en la norma de contrataciones, y además de acuerdo a la experiencia, a las bases estandarizadas que ha emitido el organismo supervisor de las contrataciones. Buenas noches a los que recién se reincorporan. En esta clase estamos estamos presentando el concepto de los factores de evaluación, que se está explicando que está compuesto, tiene tres componentes, que son los criterios, el criterio propiamente dicho, el puntaje que se debe asignar y los documentos con que deben sustentar las empresas postoras para poder adjudicarse con un puntaje para ese criterio. Bien. Los criterios de evaluación, como hemos explicado, deben ser objetivos, congruentes con el objeto de la convocatoria y sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Con ejemplos vamos a entender estos conceptos. Conforme a lo indicado en el artículo 43 del reglamento, solo se podrá calificar aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo. Está prohibido otorgar puntaje a alguna condición que está comprendida dentro de los requerimientos técnicos mínimos. Los criterios de evaluación deben ser determinados de manera tal que se asigne puntaje a todas las posibles ofertas de calificación. Bien. Luego de admitida la propuesta, haciendo un repaso, luego de que la propuesta ha sido verificada, si presentaron los documentos obligatorios, si se cumplen los requerimientos técnicos mínimos, todas las condiciones establecidas en los requerimientos técnicos mínimos, luego de ser admitida la propuesta, se va a proceder a evaluar la oferta. Y entonces vamos a ver
todos aquellos documentos que son de presentación obligatoria, que pueden ser las declaraciones juradas, donde el postor exprese que no tiene impedimentos para participar o contratar, que conoce y se somete a las bases, que es responsable de la veracidad de los documentos, información que se presenta en el proceso, que se compromete a mantener su oferta durante el proceso y a suscribir el contrato si resulta favorecido con la buena pro, y que conoce las sanciones que la ley prevé, así como la ley de procedimiento administrativo. Además, si es un consorcio el que se está presentando, deben también, de acuerdo a la normativa sobre consorcios, debe presentarse la promesa formal de consorcio, indicar los integrantes del consorcio, cuál es el representante común, su domicilio, el porcentaje de participación y obligaciones a cargo de cada consorciado. Además, como les dije, para que sea admitida, debe presentar el postor, debe acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos. Bien. También en la propuesta hay documentación de presentación facultativa, que son justamente aquellos documentos que van a permitir que el comité especial evalúe la propuesta y le pueda otorgar determinado puntaje. Y esos documentos, esas sustentaciones que presenta el postor, justamente es lo que le va a permitir competir con los demás postores. En este caso está toda la documentación que se relacione con los factores de evaluación. Por ejemplo, si voy a establecer la experiencia o la garantía, debe estar presentada constancias, contratos, los vouchers, las facturas debidamente canceladas, todo aquello que me acredite la experiencia, ¿verdad? Y además, en algunos casos, cuando la empresa es micro o pequeña empresa, eso también le va a permitir, porque en caso de empate, al otorgar la buena pro, le va a permitir justamente que con esa condición sea favorecida. Los requerimientos técnicos mínimos, como se explicó, son las condiciones obligatorias de toda contratación. Comprenden las características o especificaciones técnicas de los bienes que se desean adquirir, o los términos de referencia de los servicios que se desean contratar, y el expediente de obra cuya ejecución se solicita. Asimismo, en los requerimientos técnicos mínimos se debe incluir aquellas disposiciones legales o reglamentarias de observancia obligatoria, ¿no?, para la ejecución del contrato. Por ejemplo, si se trata del servicio de vigilancia y seguridad, está claro que en los requerimientos técnicos mínimos se debe considerar, por ejemplo, el certificado de SUCAMEC para los agentes que se van a presentar como en la propuesta. Y si es el transporte de personal, las empresas postoras deben tener la licencia, el permiso en el ámbito geográfico donde se va a prestar el servicio, ¿no?, de la autoridad competente. Así, esos criterios, entre otros, son los que se deben considerar. Bien, enfocándonos ahora, luego de este repaso muy general, en qué condiciones se llega a los factores de evaluación. Ahora sí vamos a enfocarnos en los factores de evaluación, y vamos a ver, como se ha visto en las láminas precedentes, vamos a ver que los factores de evaluación tienen como componentes al criterio que se establece, al puntaje y a la documentación con que se va a sustentar, ¿no? El comité especial debe cuidar que los criterios sean objetivos. No se puede permitir, por ejemplo, que para asignar puntaje que se va a asignar puntaje a una oferta si esta es buena, de acuerdo al criterio, muy buena o regular. Eso no va, no sería sujeto de evaluación esa propuesta. Es más,
esas bases elaboradas de esa manera por el comité especial, es muy probable, altamente probable que sean observadas y que tengan que ser corregidas en ese extremo. Tampoco se aceptan, tampoco no es objetivo que se proponga como plazo de entrega inmediato, que se proponga un plazo de entrega inmediato. ¿Por qué? Porque el plazo de entrega inmediato puede aludir a instantes, a horas, a un día o a algunos días. Entonces no hay un criterio objetivo. Se deja la interpretación del comité. Entonces entra la subjetividad de los miembros del comité en este caso, y algún miembro del comité puede plantear, no, para mí inmediato es al instante, damos la buena pro, llamamos al pastor que ganó la buena pro y tiene que ingresar los materiales o tiene que empezar a prestar el servicio. No, eso no es de esa manera, no, en ese caso hay una subjetividad. El otro miembro del comité podría decir, no es horas, sino vamos a plantearlo en un día. Entonces ya hay un hecho que no está quedando claro y que permite que se den de diferentes interpretaciones. Por tanto, ese factor de evaluación que está descrito de esta manera no es objetivo. De otro lado, habíamos dicho que los criterios también deben ser congruentes, proporcionales y razonables en relación con el objeto de la convocatoria. Ello significa que se debe asignar puntajes de acuerdo, que los criterios para asignar puntajes deben estar de acuerdo, deben tener relación con lo que se requiere contratar o adquirir, ¿no? Y deben tener implicancia, deben incidir en las prestaciones que se van a ejecutar. Por ejemplo, si una municipalidad de acá de Lima, por ejemplo la municipalidad de Los Olivos, requiere comprar computadoras y califica con 30 puntos la disponibilidad de servicios en todo el país, ¿ustedes creen que eso sería algo razonable, congruente? Ese criterio para la municipalidad de Los Olivos, el criterio de comprar computadoras y como criterio de evaluación califique que las empresas que van a participar, que presenten sus propuestas, tengan disponibilidad de servicios en todo el país. La verdad que el ámbito de la Municipalidad de Los Olivos es solamente en su localidad, en ese distrito. Entonces no tiene sentido, carece de total propósito el establecer como criterio de evaluación que se va a asignar 30 puntos a aquellas propuestas que indiquen disponibilidad de servicios en todo el país. Entonces se dice que esa propuesta, que ese factor de evaluación no es congruente. Ahora, esta situación cambia, por ejemplo, si cambia la entidad. Si la entidad ya no solo se trata de una municipalidad, sino en este caso del Ministerio de Educación, por ejemplo, que está comprando mobiliarios o material educativo para las escuelas del país, para los colegios del país, entonces en ese caso sí es objetivo y sí es razonable establecer ese criterio de otorgar determinado puntaje para aquella propuesta que indique que tiene disponibilidad de servicios en todo el país, porque eso sí va a incidir en el servicio que se requiere contratar o en la adquisición que se quiere realizar. Entonces, con esto se esclarece cómo deben ser planteados los factores de evaluación para garantizar que sean objetivos, que sean concluentes, proporcionales y razonables. Otro ejemplo es la contratación de un servicio de limpieza para determinada entidad. Normalmente el servicio de limpieza, y es claro, es razonable pensar que el servicio de limpieza se va a dar en las sedes de la entidad. Si tiene una, dos o más sedes, va a ser dentro de las sedes. Entonces, no sería
razonable, no sería coherente que como factor de evaluación el comité especial establezca que va a otorgar puntaje a aquel postor que cuente con una sede de su empresa, de su representada, con una sede, con un local amplio, por ejemplo, con un edificio de 3 pisos o con un amplio almacén, cuando el servicio no para nada interviene en la sede del proveedor, sino el servicio va a ser prestado dentro de las instalaciones de la entidad. En ese sentido, tendríamos que esbozar otros factores de evaluación porque no incide en el servicio el hecho que el postor pueda tener un edificio de 3 pisos o de 7 pisos o un local amplio, no tiene ninguna incidencia, ninguna relevancia en el servicio de limpieza. Bien, entonces, explicado esos conceptos, ese preámbulo, vamos ahora a definir, establecer, por ejemplo, de una manera muy general en esta parte, los criterios, los factores que se pueden establecer como criterios de evaluación en el caso de bienes, de una manera muy general, lo vamos a presentar, lo mismo en el caso de servicios, de consultoría también, para luego entrar de lleno a ver con casos prácticos el tema de los factores de evaluación para los servicios. En esta primera parte, en el caso de bienes, no hay ningún factor de evaluación obligatorio establecido por la normativa de contrataciones, todos son facultativos, por eso se establecen como que pueden considerarse, por ejemplo, como factor de evaluación el plazo de entrega, la garantía comercial, tanto del postor y o del fabricante. En el caso de bienes también se puede considerar la disponibilidad de servicios y repuestos, la capacitación del personal, ¿no?, de la entidad respecto, por ejemplo, de determinados de los bienes mismos que se están adquiriendo. Se puede plantear, evaluar mejoras a las características técnicas o a las condiciones previstas en las bases. Se puede plantear como evaluación la experiencia del postor y el cumplimiento de la prestación. Todo ello de manera general en esta primera parte para los bienes. El objeto de esta clase, el motivo de esta clase es como se dijo al inicio, estudiar los factores de evaluación para servicios. Hemos hecho una presentación respecto de los bienes. Ahora vamos igual, de la misma manera, vamos a plantear de una manera muy general todavía el tema de los factores de evaluación para los servicios en general. Aquí sí hay una diferencia. Bien, estoy recibiendo algunos comentarios y a ver, no sé si ahora, no sé si todos tienen la dificultad para poder continuar con el audio. Me hace uno de sus compañeros un comentario si computadora es convenio marco. Efectivamente, las computadoras, determinados artículos de oficina, se están comprando por convenio marco. Hay en la plataforma, en el SEACE, están establecidos todos los artículos que se compran por convenio marco y su atención por convenio marco es obligatorio. Bien, ahora no sé qué tal me escuchan, me han comentado que debo acercarme un poco más al micrófono. A ver, confírmeme por favor para continuar. Estamos en estos momentos entrando de manera general todavía, a ver en general los factores de evaluación para los servicios. A ver, por favor, confírmeme el audio. Un momentito, por favor, les pido un favor, un momentito. You are now muted. ¿Aló?
Y a eso sí, creo que también escuché algo de eso. Hay que decir que hagamos un replanteamiento mañana, ¿ya? Ya, pues, ya, chao, chao, chao. Bien, disculpen, fue una interrupción. Quisiera ahora que me confirmen, me están explicando que ya está bien el audio. Eh, sí, hay una de sus compañeras que me pide que les explique sobre las mejoras en las condiciones propuestas. Vamos a llegar a ese punto, a todos los puntos. En esta clase vamos a tocar el tema de la experiencia perdón, el tema de los factores de evaluación para los servicios. Vamos a ir determinando uno por uno, vamos a llegar a esa parte de las mejoras y vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Está bien? Ahora, para no perder la hilación de la clase, hemos visto ya de manera muy general los factores, en el caso de bienes que, como se ha explicado, no hay obligatorios, que pueden determinarse dependiendo de la envergadura de la compra o dependiendo del estudio de mercado, de los resultados del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, es que se plantean los factores. En este caso de servicios, sí vemos un factor que es de carácter obligatorio, que sí o sí debe ser considerado en las bases como factor de evaluación. Ese criterio justamente es la experiencia del postor. Luego vamos a detenernos también con ejemplos en este caso, pero también vamos a ver que hay otros factores de carácter facultativo para los servicios que el comité especial puede considerar, como el cumplimiento del servicio, el personal propuesto para la prestación del servicio, las mejoras a las condiciones previstas y otros factores. Bien, en el caso de las consultorías, ¿no? Los servicios de consultoría, como factores de evaluación, vemos sí una gran diferencia. Vemos que los criterios obligatorios son estos tres: la experiencia del postor, que puede ser en la actividad o en la especialidad, la experiencia y calificaciones del personal propuesto y las mejoras a las condiciones previstas. Y en el caso de factores facultativos, el comité podrá establecer, si lo estima conveniente, el cumplimiento del servicio. Vemos entonces, haciendo un pequeño repaso, que en el caso de bienes no hay factores, no hay criterios obligatorios, todos son facultativos. De entre ellos, el comité especial puede escoger aquellos que se adecúen más a la naturaleza de la adquisición y se tiene que apoyar, sustentar en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. En el caso de servicios, sí aparece un factor de carácter obligatorio, que es la experiencia, y los demás otros factores son de carácter facultativo. Pero en el caso de consultoría, que es un servicio altamente especializado, existen tres factores de carácter obligatorio, como son la experiencia del postor, la experiencia y las calificaciones del personal propuesto, así como las mejoras a las condiciones previstas. Y solo un criterio de carácter facultativo, que es el cumplimiento del servicio. Bien, en esta lámina lo que tenemos es unos rangos de cómo en la consultoría, en los servicios de consultoría, los puntajes para el caso de experiencia van desde 20 a 35 puntos. El comité puede establecer, puede hacer cuadros de sensibilidad, puede establecer cuadros previos para poder ver, dependiendo de la envergadura de la consultoría, dependiendo de los resultados del estudio de mercado. Igual para el personal propuesto puede establecer puntajes entre 30 y 40 puntos, y para mejoras entre 20 y 25 puntos, ¿verdad? De tal manera que al establecerse esta alternativa, esta simulación, la suma de los tres puntajes, de los tres criterios, si es que son los únicos, no deban exceder los 100 puntos. Eso para los servicios de consultoría. Bien, hasta acá
hemos hecho una presentación muy preliminar respecto de los conceptos generales sobre los factores de evaluación. Entrando a los factores de evaluación para la contratación de servicios en general, que es lo que nos va a ocupar en el resto de la clase, me están haciendo un comentario. A ver, ¿se puede realizar ampliación del contrato suscrito por servicios de elaboración de expediente técnico de una obra o por deficiencias de expediente técnico? ¿Se puede realizar ampliación del contrato suscrito por servicios de elaboración de expediente técnico A ver, voy a trabajar con el micrófono en la mano cerca de mí, porque me siguen indicando que no se escucha bien y que yo creo que ahora sí debe estar más claro. Por favor, confírmenme. Hay un comentario de nuestros compañeros que le agradecería lo pueda exponer un poquito más amplio, porque, a ver, lo vamos a leer nuevamente para ver si... No, la última consulta que me hacen, si la ley 26850 está vigente, no. Fue ya modificada la ley. Y aló, ahora, bien, vamos a, ya, ahora sí, parece que ya el audio está bien. Vamos a retomar sus comentarios. A ver, me están preguntando sobre un caso de ampliación de contrato por servicios de elaboración de expediente técnico de obra y por deficiencias de expediente técnico. ¿Se puede realizar ampliación? Dependiendo, ¿no? Dependiendo. La ampliación normalmente es motivada ¿por quién? Por la contratista, por alguna situación que se le presentó, y salvo situaciones de fuerza mayor, ¿no? Que puede también la entidad de oficio aceptarlas, pero dependiendo si es motivada, si es justificada esa solicitud de ampliación, ¿quién evalúa la ampliación? ¿Es el órgano encargado? No, ¿verdad? Quien evalúa la ampliación justamente es el área técnica. En este caso, si estamos hablando de obras, del expediente técnico o del expediente o de la misma obra en su ejecución, ¿quién va a evaluar y va a definir si es que se acepta o no, o dar la ampliación? Es el área técnica. En este caso será pues la gerencia de infraestructura, según como tenga el nombre en la entidad que corresponda. Pero sí es posible, como a la pregunta de su compañero, pero solamente si es que está debidamente sustentada. Bien, ya habíamos dicho que la ley ha sido modificada y que incluso ya hay una nueva modificación. Tenemos una nueva modificación desde el año pasado, si mal no recuerdo desde agosto, y que estamos a la espera del nuevo reglamento de esta ley, del reglamento de esta nueva ley, que aún no está expedida, pero que se está demorando porque justamente esta ley nueva ha creado muchas expectativas, ha despertado muchos intereses en todos los actores de las contrataciones. Llamamos actores no solamente a las entidades y a las empresas proveedoras, sino a la sociedad civil en su conjunto, a los órganos supervisores, a los organismos fiscalizadores en general. Y en ese sentido, vamos a llegar en su momento, en el desarrollo de este diplomado, a tratar también sobre los aspectos de la nueva ley de contrataciones, y vamos a ver que son aspectos muy interesantes y que cambian de manera sustancial la ley de contrataciones actual. Bien, ahora vamos a volver a nuestro tema, al objeto de la clase, que es
desarrollar los factores de evaluación para la contratación de servicios en general. A diferencia de lo que sucedía en la adquisición de bienes, como hemos mostrado de una manera muy general, en este caso, en el caso de contrataciones de servicios en general, el reglamento obliga al comité especial a incluir como factor la experiencia del postor. Es el único factor que debe ser considerado necesariamente. Por lo demás, el comité especial está facultado para determinar qué otros factores son convenientes, según el objeto de la convocatoria, según la naturaleza de la convocatoria y según los resultados del estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Es muy importante esto. El comité especial debe tener claro que a través del estudio de posibilidades que ofrece el mercado se van a recoger las condiciones del mercado. Y en ese momento, por ejemplo, si es que el mercado me dice que el servicio se va a demorar en promedio, en general, todas las propuestas de las empresas consultadas me dicen, por ejemplo, que para atender ese servicio se requieren 60 días, no podría yo forzar eso y, por ejemplo, definir como criterio de evaluación plazo de ejecución del servicio y establecer, por ejemplo, 20 días. Lo que voy a hacer es distorsionar el servicio, distorsionar la prestación, y es muy probable que en su ejecución surjan problemas. Las empresas, claro, van a poder, para alcanzar el puntaje máximo, van a plantear el plazo que el comité ha establecido, pero a la hora de desarrollar el servicio es casi probable que van a solicitar ampliación del plazo. Entonces, por eso hay que tener en cuenta, primero, que la normativa establece como factor de carácter obligatorio la experiencia del postor y que los otros factores quedan a potestad del comité especial y que éste está facultado para determinarlos y que debe tener en cuenta el objeto de la convocatoria y además las condiciones que se derivan del estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Bien, ahora, ¿cómo está el audio? Vamos a empezar con algunos ejemplos de los factores de evaluación en el caso de servicios en general. Por ejemplo, para el presente factor de evaluación, estamos viendo el caso de experiencia. Las bases consignan lo siguiente. La experiencia en la especialidad se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un periodo determinado no mayor de 10 años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente al 10% del valor referencial del proceso. Estamos leyendo el caso, luego vamos a hacer un análisis y vamos a llegar a la propuesta, de acuerdo al análisis que hagamos. Por otro lado, la experiencia del postor se acreditará con la presentación de copia simple de comprobantes de pago. No se requiere que se consigne expresamente su cancelación o contratos u órdenes de servicio con su respectiva conformidad de culminación de la prestación del servicio, correspondientes a un máximo de 10 servicios en la especialidad, servicios brindados a empresas, instituciones o entidades afines, públicas o privadas, similares al objeto de la convocatoria, con una antigüedad de hasta 10 años a la fecha de presentación de propuestas. Esto es lo que está consignado en las bases, todo este texto, todo este caso, ¿no? Que la experiencia en la especialidad se va a calificar considerando el monto facturado que se acumule en 10 años y hasta por un monto máximo acumulado equivalente al 10% del valor referencial. Que la experiencia del postor se va a acreditar con la presentación de copias simples de comprobantes de pago y no se requiere todas estas condiciones, ¿no? Y que esos comprobantes de pago deben corresponder a un máximo de 10 servicios, ¿no? Con una antigüedad de hasta 10 años a la fecha de presentación de propuestas. Bien, ahora vamos a ver el análisis de este caso. Por un lado, la experiencia del postor
Se califica considerando el monto facturado por el postor durante un periodo determinado de hasta 8 años a la fecha de presentación de propuestas y se acredita mediante contratos y la respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredita documental y fehacientemente. Eso es lo que dice la norma de contrataciones, ¿verdad? Y además deberá consignarse los servicios iguales y o similares cuya presentación servirá para acreditar la experiencia en la especialidad. Esto es una recomendación, debe consignarse los servicios, cuáles son los servicios iguales y cuáles son los similares, porque si no los detallamos, ¿qué va a suceder? Que va a quedar a criterio de los miembros del comité y algún miembro puede decir esto sí es un servicio igual o similar y esto otro no. Pero si está claro en las bases qué se va a entender por servicios iguales o similares, entonces no va a quedar ninguna posibilidad de interpretación. Bien, entonces, todo ese primer caso de texto desarrollado en la primera parte, lo vamos a plasmar de una manera más didáctica, de acuerdo a esta presentación. Y vamos a decir que el monto, que para evaluar la experiencia del postor, vamos a otorgar puntaje, ¿no? Si es que el monto es igual o mayor a 3 veces el valor referencial, con referencia al ítem que corresponda, le vamos a otorgar 40 puntos. Y si el monto es igual o mayor a 2 veces el valor referencial y menor a 3 veces del valor referencial, por el ítem que corresponda, le vamos a asignar 30 puntos. Para el otro caso, para el rango inferior, por monto igual o mayor a 1 vez y menor a 2 veces el valor referencial, por cada ítem que corresponda le vamos a otorgar 20 puntos. Bien, hasta acá, de acuerdo a la lámina, esta sería la propuesta que debe ir. Sin embargo, no olvidemos que los factores de evaluación no deben dejar ninguna duda, ningún ápice de que tenga que haber una o más interpretaciones, o no deba quedar nada suelto, nada donde no se sepa qué puntaje se va a asignar. Y en este caso, en esta propuesta que tenemos a la vista, que se las he leído, a ver, estaría bien, a ver, ayúdenme, lo hacemos juntos. Estaría bien que esto quede así como está, esta propuesta de evaluar la experiencia. Veamos, todas las posibilidades que se puedan presentar están cubiertas. ¿Qué pasaría? Les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si un postor que no ha leído detenidamente esta metodología de otorgar puntajes me dice: yo acredito mis documentos y verificados suman la mitad del valor referencial? ¿Qué puntaje le debo otorgar? Si, por ejemplo, el valor referencial es 100.000 soles y él me acredita documentos para acreditar su experiencia que suman 50.000 soles, ¿le va a corresponder un puntaje o no, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a esta metodología? Estamos viendo para montos iguales o mayores a 3 veces el valor referencial, para montos entre 2 veces igual o mayor a 2 veces y menor a 3 veces, y para montos igual o mayor a 1 vez y menor a 2 veces, pero para montos menores a 1 vez, por ejemplo, para la mitad del valor referencial no está previsto, ¿verdad? Entonces, para completar esta propuesta de esta lámina, deberíamos también establecer qué puntaje le vamos a asignar a las propuestas menores a 1 vez el valor referencial, o de repente ponerle 0 puntos, pero ya es una forma de establecer que no le vamos a otorgar ningún punto, y eso va a quedar claro para todos. Todos los proveedores van a poder tener claro que si presentan menos de 1 vez el valor referencial, no le van a asignar puntos, o de repente le asignarán 10 puntos, por decir. Pero ese criterio tenemos que
complementarlo. Aquí en esta propuesta faltaría tocar ese rango. Además, esta propuesta debe estar complementada con la parte del análisis, con esta parte que dice que para alcanzar esos puntajes, el contratista, el postor debe presentar, debe acreditar, ¿no? Esa experiencia mediante contratos y la respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación sea acreditada documental y fehacientemente. ¿Cómo se acredita documental y fehacientemente? Se acredita con los vouchers de depósito en el banco, por ejemplo, o con algún documento que indique fehacientemente que ese servicio ha sido cancelado. El estado de cuenta del contratista, del postor, donde verifique que el monto que se ha depositado, que la entidad depositó, es aquel que corresponde al servicio prestado. Puede ser un cheque también, pero ese cheque no solo, sino complementado con el voucher que ha sido depositado en la cuenta, ingresado a la cuenta del contratista. El comprobante de pago, claro, la factura es el comprobante de pago cancelado, pero no solamente el comprobante de pago cancelado, sino que esté acreditado que esa cancelación ha sido efectiva, ha sido fehaciente. Hace poco se presentó un caso de una apelación de una empresa porque el comité en la evaluación para este criterio justamente de experiencia vio el comprobante de pago, por decir 100.000 soles, ¿ya? Por otro lado, vio el voucher del ingreso a la cuenta, pero no vio 100.000 soles, sino vio menos. No me acuerdo, creo que 82.000 soles, por decir. Entonces, agarró y cruzó información y dijo, no, este monto de acá no le corresponde al voucher, ni al voucher le corresponde el comprobante de pago, entonces no corresponde a este servicio. Este pago, si es cierto que ha ingresado a la cuenta de la contratista, pero no corresponde al servicio prestado. Porque normalmente en el voucher no hay mayor dato que la cuenta y el monto que ingresa y la fecha y el sello de la entidad financiera o bancaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que el comité no le adjudicó el puntaje, la empresa impugnó y al final el comité se ratificó en su propuesta, en su evaluación. El órgano encargado intervino y hizo el informe también para absorber la apelación y el órgano encargado interpretó que el comité no había sido objetivo, no había agotado la evaluación, no había validado ni indagado esos documentos, ni verificados, y la Oficina de Asuntos Legales determinó que esa diferencia que había entre el monto de la factura, en este caso el comprobante de pago, y el monto del voucher, era por la detracción, ¿no? Entonces que esa empresa está obligada pues a este tema de la detracción. Entonces demostró el área legal que ese voucher correspondía al comprobante de pago y que el comité debería asignarle el puntaje que le corresponde. Y todo se retrotrajo nuevamente a la evaluación de propuestas, le asignaron el puntaje a la empresa y esta empresa fue la que resultó adjudicada con la buena pro. Entonces esa es la importancia de estos factores de evaluación, porque te determinan el puntaje, y si todo está claro, si todo está interpretado de una única manera, no hay lugar a ninguna duda, ninguna doble interpretación, entonces el proceso en sí va a tener éxito. Me hacen un comentario. Con la factura cancelada más el cheque
sí se podría acreditar la experiencia, ¿no? Complementando la consulta de su compañero. La factura, que es el comprobante de pago debidamente cancelado, más el cheque, no solamente. No, tiene que ser, dice la norma, que se acredite documental y fehacientemente. El cheque puede ser que no lo hayas cobrado. Entonces, lo que trata de cerrar, si ustedes se dan cuenta, todos los actores que intervienen en las contrataciones es que ese pago sea efectivamente depositado en la cuenta del postor, que no tenga otro destino. Entonces, por eso las entidades verifican que además del cheque, esté también el voucher donde ese cheque ha sido depositado en la cuenta de la empresa contratista. Bien, entonces, no, tengo otro comentario. Uno de sus compañeros indica la devolución de una carta fianza por el fiel cumplimiento, ¿con qué tipo de comprobante se realiza? La devolución de una carta fianza, ¿con qué tipo de comprobante de pago se realiza? En este caso, las cartas fianzas, que como dice su compañero, están garantizando el fiel cumplimiento de la ejecución de un servicio, si es que está previsto así en la normativa de contrataciones para el proceso de selección que corresponda, está sujeto al ámbito de la SBS, y entonces basta con que sea emitida por una entidad sujeta al ámbito de esta supervisora. No hay, digamos, algún comprobante de pago, no, basta que la carta fianza como documento de valor sea verificado por el comité especial, no tanto por el comité especial, sino más bien por el órgano encargado, porque ¿en qué momento se presenta la garantía de fiel cumplimiento? ¿Cuando eres postor o cuando vas a firmar el contrato si es que ganaste la buena pro? Entonces son dos momentos distintos, ¿verdad? Quien va a recibir la carta de fianza del postor que ganó la buena pro es el órgano encargado. El órgano encargado tiene que revisar esa carta de fianza, ver el objeto, ver el banco, la fecha, las condiciones previstas en la norma, ¿no? Que sean incondicionales y todas las demás características de la carta de fianza, ver el plazo, el periodo que va a afianzar. A veces hay servicios que son de 12 años y la carta de fianza es presentada por 3 meses. Entonces no está cumpliendo todas las condiciones que debe tener esa carta de fianza. Entonces hay que devolverla y darle un plazo al contratista para que la subsane, todo ello dentro del plazo previsto por ley. Entonces son situaciones que se van a ir presentando y que lo vamos a ir viendo con ejemplos conforme lleguemos a tocar los temas más adelante. En este caso vamos ahora a continuar con con reforzar ese tema de la experiencia del postor como factor de evaluación, y vamos a decir que este factor referido a la experiencia del postor será facultativo en el caso de la contratación del servicio de inmuebles, por ejemplo arrendamientos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el caso de arrendamientos? Que el factor referido a la experiencia del postor será facultativo cuando tengamos que arrendar inmuebles, ¿verdad? Como repaso del factor de evaluación, experiencia del postor en la actividad y o en la especialidad, podemos comentar además que el reglamento de la norma de contrataciones reconoce la posibilidad de otorgar puntaje, de asignar un puntaje al mayor conocimiento o destreza obtenido por el postor, sea en la actividad y o en la especialidad, ejecución de prestaciones similares. Por ejemplo, tratándose del servicio de seguridad para el Banco de la Nación, servicio de seguridad para el Banco de la Nación,
La experiencia en la actividad se podrá obtener de la ejecución de servicios de seguridad en general, ¿verdad? Siendo la especialidad los servicios de seguridad en instituciones bancarias o financieras. Son dos tipos de experiencia: la experiencia en la actividad y la experiencia en la especialidad. Con este ejemplo aclaramos estos dos conceptos. La experiencia en la actividad para el servicio de seguridad en el Banco de la Nación sería todos aquellos documentos, constancias que acrediten servicios de seguridad en general. Eso serviría para acreditar la experiencia en la actividad. Pero para acreditar la experiencia en la especialidad tendría que ser aquello similar a la prestación que se está convocando. Y si voy a convocar el servicio de seguridad para el Banco de la Nación, entonces lo que tengo que evaluar como experiencia específica justamente es los servicios de seguridad en instituciones bancarias o financieras que reúnan particulares condiciones, pues se trata de instituciones abiertas al público que cuentan con protocolos de seguridad especiales por manejar dinero, tener bóvedas, entre otros. Entonces, estamos viendo con este ejemplo cómo podemos diferenciar la experiencia en la actividad de la experiencia en la especialidad. La decisión de optar por uno y otro o emplear ambos criterios, experiencia en la actividad o experiencia en la especialidad, compete exclusivamente al comité especial, pero supone que éste debe analizar cada objeto en particular. Y para ello es muy importante, y esto remárquenlo por favor, es muy importante que el comité especial se retroceda hasta estudiar, leer detenidamente el informe del estudio del mercado, porque en ese informe, en las propuestas del estudio del mercado, van a encontrar valiosa información que le va a poder permitir determinar, establecer con objetividad los factores de evaluación. Un ejemplo, un caso particular son para aquellos servicios donde se presentan como postores personas naturales, ¿no? Que hay muchos casos. Entonces, para ellos, la experiencia en la especialidad también puede ser empleada para acreditar la experiencia en la actividad. Con una sola documentación que acredite experiencia en la especialidad le puede valer para acreditar la experiencia en la actividad. Bien, ahora vamos a entrar a otro criterio de evaluación que es el cumplimiento del servicio. Hemos dicho que este cumplimiento ya no es obligatorio, solamente en el caso de servicios, en general el factor de evaluación que tiene carácter obligatorio es la experiencia, ¿verdad? El cumplimiento del servicio es un factor que queda a potestad del comité especial si lo considera o no. Entonces vamos a ver el caso. El caso para cumplimiento del servicio es el siguiente. Las bases consignan lo siguiente: se evaluará en función al número de certificados o constancias que acrediten que el servicio se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de 10 servicios. Tales certificados o constancias deberán referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. Se asignará el mayor puntaje, 25 puntos, al postor que acredita mayor experiencia hasta un máximo de 10 servicios. A los demás se le asignará el puntaje proporcionalmente. Esto está tal cual lo dicen las bases. Entonces vamos a ir al análisis de este caso. Con este caso, lo que se persigue este factor no es evaluar el número de relaciones contractuales en las que participó el postor ni su comportamiento en general, sino el comportamiento en las prestaciones que éste empleó para que su propuesta sea considerada la más adecuada. No solo es importante determinar la experiencia del postor en determinada actividad, sino que además resulta trascendente que la experiencia que determinará su elección
haya sido adquirida a través de prestaciones ejecutadas de manera eficiente y diligente. Eso es justamente lo que dice el organismo supervisor de las contrataciones del Estado a través de la Dirección Técnico-Normativa en este pronunciamiento 157 del año 2010, cuando se refiere al factor de evaluación y cumplimiento del servicio. O sea, no solamente es que un postor presente, digamos, documentos que acreditan que ha tenido contratos, ¿no?, con empresas, sino que además esos contratos, esas relaciones contractuales en las que ha participado el postor, hayan sido efectivamente prestadas, ¿no?, que hayan sido prestaciones hechas de manera eficiente y diligente. ¿Qué pasa? Cuando los que trabajan en empresas contratistas y las personas que trabajan en entidades del Estado saben que luego de una relación contractual, a la hora que se termina el contrato, se liquida, el contratista solicita además de su pago, lógicamente, se les pida la constancia de cumplimiento del servicio, y justamente se refiere a eso, este factor, ¿no? Entonces, por un lado, evalúas la experiencia del postor en la actividad o la especialidad, y por el otro lado evalúas el factor de evaluación, cumplimiento del servicio. ¿Y con qué lo sustentas eso? Con unas constancias que les piden las entidades a las empresas postoras, donde indican el contrato con su número, el objeto de la contratación, el periodo, el monto del contrato, si hubo o no penalidades. Todo un resumen ejecutivo está plasmado en estas constancias, y esas constancias son las que van a sustentar el cumplimiento del servicio para cada contratación, y van a determinar que se le asigne o no puntaje a esa propuesta. Entonces, hecho el análisis de acuerdo al pronunciamiento del organismo supervisor, vamos a ver cómo se quedaría la propuesta. Entonces, la propuesta que se plantea es la siguiente para este factor cumplimiento del servicio. Bien, antes de continuar, hay un comentario de uno de sus compañeros, y les invocaría a que todos, cada uno de ustedes que trabaja en alguna entidad o que es parte de una empresa contratista, de acuerdo a las experiencias que han tenido o a las dificultades que han tenido, puedan plantear sus comentarios para entre todos estudiarlos. Con los comentarios de ustedes se enriquece la clase, hay nuevas experiencias, y de lo que se trata este diplomado es que justamente es un foro donde interactuamos, en este caso mi persona, con todos ustedes, y todos ustedes están también conectados a través de este sistema, y podemos enriquecer la clase con sus experiencias. Entonces voy a leer el comentario de uno de sus compañeros que dice: entonces, los mismos documentos de términos de referencia, TDR, pueden ser calificados cuando nos presentan para dar los puntajes. A ver, creo que aquí sí merece una aclaración, una explicación para que quede bien claro estos conceptos. No se preocupen si formulan, plantean un comentario, todos estamos aprendiendo. Para mí, el hecho de venir acá a este diplomado me sirve bastante, porque veo casos, veo comentarios, experiencias. Entonces vamos a tratar, ¿ya? Entonces leemos nuevamente el comentario. Los mismos documentos de términos de referencia pueden ser calificados cuando nos presentan para dar los puntajes. A ver, por un lado tenemos los términos de referencia. ¿Qué son los términos de referencia? Los términos de referencia son las condiciones, las características que rodean un determinado servicio.
En el caso de bienes no se llaman términos de referencia, se llaman las características, las especificaciones técnicas. En el caso de los términos de referencia voy a plasmar de qué manera, qué servicio quiero, de qué manera debe ser la prestación, bajo qué condiciones, no debe quedar nada claro, nada suelto. Todo ese procedimiento debo detallarlo en los términos de referencia. Entonces, si estamos hablando de términos de referencia, ahí no hay nada que sustentar. Los términos de referencia son parte de los requerimientos técnicos mínimos. Entonces, eso sí o sí los tiene que cumplir el postor. Eso no se puede evaluar. Si no cumplen los términos de referencia, simplemente esa propuesta no es admitida. Entonces, para otorgar los puntajes, estos puntajes deben estar referidos a los criterios de evaluación que el comité especial ha establecido en la parte de las bases, aparte de los términos de referencia, como otro capítulo aparte, que el comité establece los criterios que son los que va a utilizar para poder hacer la evaluación. Y esos factores de evaluación, además del criterio, tienen otros componentes. Habíamos hablado, ¿qué otros componentes tiene ese factor de evaluación? El criterio y además, ¿qué? Además, el puntaje. ¿Cómo le voy a otorgar puntaje? En una escala de rangos, con una fórmula inversamente proporcional, directamente proporcional, en fin. Y además, ¿cuál es el tercer componente de los factores de evaluación? Tengo el criterio, tengo el puntaje. ¿Cuál es el otro componente importante y que si no está, no va a ser posible aplicar los factores de evaluación? Es describir los documentos con los cuales el postor va a sustentar para poder obtener el puntaje de acuerdo a la evaluación que haga el comité. Entonces, todo esto debe quedar bien claro. Si hay alguna consulta, no duden en escribírmela, coméntenla por favor. Vamos entonces a ver, hemos visto, estamos retomando, estamos viendo el factor de evaluación, cumplimiento del servicio. Hemos visto el análisis, ¿no? Hemos visto el caso. El análisis está bien claro porque establece que no solamente se trata de presentar, de decir que una empresa tuvo vínculo laboral, contractual con determinada entidad, sino que además es necesario sustentar, acreditar con las constancias respectivas que esa prestación fue ejecutada de manera eficiente y diligente, ¿no? Entonces, con eso es que voy a sustentar el cumplimiento del servicio, y como propuesta se plantea, antes de comentar uno de los alcances que me hace una de sus compañeras, vamos a tener esta parte de la propuesta del cumplimiento del servicio como factor de evaluación. Se evaluará en función al número de certificados o constancias que acrediten que el servicio se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de 10 servicios, y se aplicará la siguiente fórmula. En este caso, la fórmula se ha movido, esta línea que está acá en la parte superior debe estar acá en la parte central. Entonces, cada una de estas letras tiene su nomenclatura, y que, por ejemplo, PSP significa puntaje a otorgarse al postor. Ese es el puntaje que se le otorga al postor. PF es el puntaje máximo del factor, que en este caso es, por ejemplo, para cumplimiento del servicio pudo haber sido 20 puntos. Ese es el puntaje máximo. CBC es el número de constancias sin penalidad, ¿no? Esas no se cuentan. Y NC es el número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor. Entonces, con estos criterios vamos a aplicar esta fórmula para cada propuesta de los postores. Entonces, y nos va a obtener luego un puntaje que se va a otorgar al postor. Si, por ejemplo, un postor me presenta las constancias que correspondan a 10 servicios, debidamente sin penalidades, y una
que corresponda a cada servicio que presentó como experiencia. Entonces lo más probable es que esta empresa me alcance los 20 puntos, que es el puntaje máximo. Y si alguna alguna otra empresa presentó una constancia con penalidad o no presentó la constancia que corresponda, entonces va a ir bajando de puntaje, ¿no? De acuerdo a esta fórmula ya no va a tener 20 puntos, sino tendrá, digamos, 18 puntos, 15 puntos según corresponda. Esta fórmula va a permitir, es una metodología que va a permitir justamente determinar el puntaje que le corresponde a un postor con las constancias que presentó debidamente formuladas y en el número que se solicitó. Bien, entonces ahora sí vamos a comentar lo que dice su compañera. Si en proceso de licitación pública de ejecución de obra por contrata, en las bases integradas no se ha previsto el adelanto directo, ¿es factible incorporar en una cláusula del contrato ese adelanto directo? Bueno, no estamos en el punto, pero vamos a adelantar. Ya, una parte, si me permiten, vamos a hacer un comentario muy breve. No es posible. Para que opere el adelanto, debe estar previsto en las bases. Eso está claro. Pero además, no es posible que lo incorporemos posteriormente en el contrato. Eso significa una falta grave y lo más probable es que el órgano interno, de control interno, a la hora de hacer los exámenes, que los hace porque es su rol, entonces lo más probable es que detecte esta licitación pública que son objeto de sumo interés de los órganos de control. Lo más probable es que revise todo expediente y advierta esta situación y lo va a trasladar en la determinación de una falta y va a llegar hasta el deslinde de responsabilidades. Entonces, como ustedes saben, alguno lo estará viendo en su entidad, ahora la determinación de las responsabilidades no solamente queda en la recomendación, como era hasta hace poco, la recomendación que hacía el órgano de control interno, y se implementaba la recomendación. Por ejemplo, decía como recomendación que se capacite al comité especial, a los comités especiales, que se les dé una cartilla, que se les, en fin, diferentes recomendaciones. Y el órgano encargado los implementaba, consideraba el programa de capacitación y le informaba al comité y ya está implementada tu recomendación y quedaba ahí. Ahora no. Ahora esas recomendaciones llegan al órgano, a personal, a recursos humanos. Y recursos humanos, para hacer el deslinde de responsabilidades, aplica la normativa actual del Servir. Y de acuerdo a lo que dice Servir es que se configuran en faltas leves, graves, según corresponda, y para cada falta hay un tipo de sanción, que puede ser una amonestación verbal, una amonestación escrita, o algunas otras amonestaciones ya más complicadas, como la separación o la destitución, y si luego incurres en alguna otra falta, civil o penal, según hay también todo un procedimiento que en el capítulo respectivo de este diplomado lo vamos a tener con más detenimiento. Entonces, en esta parte del adelanto, si no lo has establecido en las bases, no puedes luego tratar de subsanarlo incorporándolo en una cláusula en el contrato. ¿Por qué no se puede? Dice otro compañero. No, porque no se puede desnaturalizaría las bases integradas. Entonces, por favor, eso tenerlo presente. Y está bien, justamente estas inquietudes, estas consultas, deben ser hechas en este tipo de foros, en este tipo de eventos, para entre todos intercambiar opiniones y mejorar nuestra performance, nuestra actuación en el comité, en el órgano encargado o como también empresa contratista, porque está sujeto a conocer todos los aspectos que rodean las contrataciones. Mientras más conceptos tienes, mientras más experiencias recibes, no solamente las que tú vives, sino
las que viven otras personas, otras entidades, otras empresas, te va a tener una mayor visión y vas a poder preparar mejores ofertas para los contratistas, y para los operadores del órgano encargado de las contrataciones vas a poder tener menos posibilidades de incurrir en error. Me dice una de sus compañeras, me sigue consultando y nos dice, ¿y qué tipo de responsabilidad recaerá? En este caso no está, o sea, si no has previsto el adelanto, simplemente no lo tienes que dar, no lo puedes dar. Le tienes que explicar, y la empresa contratista lo sabe, que si no está previsto no lo tiene que solicitar. Entonces, más bien, lo que podría hacerse es que, digamos, a ver, ¿qué podríamos hacer en este caso? Por ahora no se me ocurre mayor cosa, pero explicarle a la contratista que reprograme, si es una obra, ¿no? Reprograme, replantee sus actividades, y no sé pues si la magnitud, la envergadura de la obra, pero al final de repente, si está debidamente sustentado y necesita alguna ampliación de plazo, podría solicitarlo para poder terminar de repente la obra, porque de repente si no pidió el adelanto, lo más probable es que esté descapitalizada la empresa y, por ejemplo, pueda prescindir de operarios, pueda prescindir de alguna cosa, de la parte técnica también. Entonces eso le va a determinar, va a impactar en el plazo de entrega final, en el plazo de ejecución, y por ello de repente va a verse la necesidad de plantear una ampliación. Pero estamos acá ejercitando escenarios, pero no es materia del tema. Lo importante es saber que no debe pedir adelanto, no se le debe tramitar, y en todo caso en la ejecución práctica real de esa obra tendrán que coordinar la entidad con el contratista para llegar a buen puerto, porque de lo que se trata también es de hacer gestión, no solamente se trata de decir no y digamos no hacer nada para que esa obra se concrete, que de repente la población está esperándolo con tanta expectativa. Entonces hay que ver, hay que sentarse, hay que ver, hay que hacer las consultas con el área legal, con el área técnica, para ver qué salida se le puede dar conforme vaya viendo los avances de la obra. Bien, entonces dicho esto, está claro, ya hemos visto dos tipos de factores, el factor de experiencia y el factor de cumplimiento del servicio. Está claro que el factor de experiencia en la actividad de una especialidad es obligatorio para el caso de servicios en general. Evaluar la experiencia, el comité está obligado a considerarlo como factor de evaluación. Sin embargo, el factor de evaluación cumplimiento es facultativo. Puede, como no, también considerarlo dentro de las bases. Bien. Se debe saber, debe quedar claro, debe quedar así establecido, que si bien este factor, cumplimiento del servicio, se evalúa en función al número de certificados, o constancias que acrediten que los servicios se prestaron sin incurrir en penalidades, tales documentos deben corresponder a aquellos servicios presentados para acreditar la experiencia del postor. Así se garantiza que la experiencia que determinará la selección de un determinado proveedor haya sido adquirida a través de las prestaciones ejecutadas de manera eficiente y diligente. ¿Qué significa esto? Que si yo como postor presento determinadas documentación para acreditar la experiencia, las constancias que presente deben estar vinculadas, deben corresponder a esas experiencias que he acreditado, a esos servicios, trabajos, a las obras que yo he acreditado. Por ejemplo, si en este caso de servicios me piden el servicio, yo soy una empresa que brinda el servicio de limpieza en general y están evaluando el cumplimiento del servicio como factor de evaluación en esa entidad. Y yo digo, en mi experiencia, entre otros, voy a hacer solamente 3 entidades, que he firmado contrato con el Ministerio de
de Justicia, con el Ministerio de Economía y por decir con el Ministerio de Agricultura. Y entonces acredito esa experiencia con los contratos, las facturas o comprobantes de pago debidamente cancelados, con los vouchers o los cheques y todo fehacientemente, todo está acreditado. Pero cuando presento las constancias de cumplimiento del servicio, presento no del MEF ni les dije del Ministerio de Justicia o de Agricultura, no de ellos, sino presento de Corpac, de Relaciones Exteriores, de Educación. Entonces ahí esa constancia no me acredita, no está vinculada a la experiencia que presenté en la primera etapa. Entonces no me van a evaluar esas constancias. Tiene que corresponder al contrato que yo presenté para acreditar la experiencia. Incluso al contrato, no solamente a la entidad. Por ejemplo, si yo acredito que hice un contrato con educación, un servicio de limpieza con educación, yo debo... Un momentito, por favor. You are now muted. Ya. Servicio. Ya. O sea, Ya. este gorrito Ya. de la puerta de madera, Ya. este de la reja. Ya. Nada más. Ya. Derecha para atrás. Ya. El candado es por dentro, ¿no? De la... Sí. De la de reja. La reja. Sí. Ya. 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 Esta es su... Ya. ¿Cómo que el partido? Argentina no sé. Sigue jugando. Ya, ya. Ya, No ya, se olvide, ¿eh? ya, no te preocupes. El... Madera y reja. No. Madera. Reja, madera. Ah, ya. Esa redondita es madera. Madera, reja. Ya, madera, reja. Ya, está bien. De la chapa de arriba. La primera chapa. No la de la chapa de abajo. De la chapa, de la reja. Sí. Ya, O sea, la que se abre la puerta, esa. ya, está bien. Ya, esa es la reja. Esa es reja y esa es madera. Madera, ya, ya, Ahora vamos. ya, ya, ¿Ya? ya. You are now unmuted. Bien, discúlpenme, fue una interrupción, ahorita continuamos. Les estaba explicando esto, ¿no? Que debe corresponder, así sea los contratos de una misma entidad, esa constancia de cumplimiento del servicio debe corresponder al contrato que presenté para acreditar la experiencia, no a otro contrato, aunque sea de la misma entidad, si no, no me la van a considerar. Eso quiere decir este comentario que debemos quedar claro. Bien, ahora, si no tenemos otro comentario, vamos a continuar con otro factor de evaluación, que como es este del personal propuesto. En este caso, las bases consignan lo siguiente. Se evaluará la experiencia en la especialidad adquirida en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad u otros servicios similares al objeto de la convocatoria a partir de 5 años, siendo este un requisito mínimo obligatorio de acuerdo a los términos de referencia y hasta por un periodo de 9 años, que se haya ejecutado para la empresa postora u otras empresas dedicadas a la prestación del servicio del rubro. Dicha experiencia será debidamente acreditada a través de la presentación de contratos, constancias o certificados de trabajo, donde se indique el periodo y duración de la prestación ejecutada en servicios de vigilancia y seguridad y similares, con un máximo de 5 servicios. Se asignará el mayor puntaje 15 puntos al postor que acredite mayor experiencia hasta un máximo de 9 años. A los demás se asignará el puntaje proporcionalmente. Esto es el caso que está en las bases, ¿no? Habla del servicio de vigilancia y seguridad, ¿no? Y de que se va a evaluar la experiencia adquirida en ese servicio a partir de 5 años, siendo un requisito mínimo obligatorio de acuerdo a los términos de referencia y hasta por un periodo de 9 años. Además dice que que dicha experiencia será debidamente acreditada a través de la presentación de contratos, constancias, certificados de trabajo, o todo aquello donde se indique el periodo y duración de la prestación con un máximo de 5 servicios, ¿no? Y el puntaje máximo a asignar es 15 puntos y que corresponderá a la mayor experiencia hasta por 9 años, ¿no? Como máximo. Los demás van a ser proporcionalmente asignados.
Entonces, este caso nos presenta un análisis que está justamente respaldado por este pronunciamiento número 157 del año 2010, emitido por la Dirección Técnico-Normativa del Organismo de Supervisor de las Contrataciones del Estado. ¿Qué análisis merece este caso? La normativa de contrataciones del Estado no establece un límite a la cantidad de servicios que se deban presentar para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos. La experiencia del personal debe corresponder a la especialidad, precisándose en las bases qué servicios corresponden a la especialidad. Para tal efecto debe considerar aquellos servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria. Eso es lo que dice este pronunciamiento y es el análisis que se aplica y que corresponde a este caso. Entonces, ahora con ese análisis vamos a establecer cómo debería quedar este criterio en las bases. Y vamos a establecer que para evaluar el personal propuesto se deberá evaluar la experiencia en la especialidad adquirida como supervisor, porque estamos hablando de servicios de seguridad, en la prestación del servicio de seguridad y vigilancia hasta por un periodo de 9 años, ¿no? Como supervisor en prestación del servicio de seguridad hasta por un periodo de 9 años. Dicha experiencia será debidamente acreditada a través de la presentación de contratos, constancias, certificados de trabajo, donde se indica el periodo, duración de las prestaciones ejecutadas como supervisor en servicios de seguridad y vigilancia. Como ven, acá está todo claro. Y el rango de asignación de puntajes es este. Experiencia mayor de 6 hasta 5 años, hasta 7 años, 9 puntos. Experiencia mayor de 7 años hasta 8 años, 12 puntos. Experiencia mayor de 8 años hasta 9 años, 15 puntos. ¿Ves? Y acá ocupamos todos los rangos descritos, presentados en este caso, ¿no? Se había dicho que como condición mínima en las bases era tener 5 años de experiencia, o sea que no se puede evaluar hasta esa cantidad de años, y también como un máximo hasta 9 años, ¿no? Por eso es que está cubierto todo el rango acá, y eso es lo que se propone como propuesta para este criterio de evaluación. Bien. Lo que debe quedar claro para este criterio de personal propuesto es que para el personal propuesto se califica la destreza adquirida por los trabajos efectivamente ejecutados y culminados en un periodo determinado, considerando la experiencia en la especialidad. En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredita como tal podrá acreditarla también como personal propuesto para el servicio, si fuera el caso. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Algún otro comentario? Bien, si no hay otro comentario, vamos a retomar. Al comienzo de la clase, una de sus compañeras solicitó tocar el tema de las mejoras. Entonces ahora vamos a tomar vamos a tocar un ejemplo con este caso. Y antes de eso, quería preguntarles, yo sé que a estas horas ya de este día ya deben estar bastante cansados. Es más, ahorita hay unos partidos de fútbol, pero sin embargo yo los felicito porque mantienen el interés de superarse, de actualizarse permanentemente, y eso es loable, eso es importante y dice mucho de ustedes. Entonces, yo creo que lo más provechoso de todo esto es de intercambiar comentarios, intercambiar opiniones, consultas, para poder continuar con la clase. Entonces vamos a tocar este caso presentado en unas bases que consignan lo siguiente. Dice: se otorgará 5 puntos, estamos hablando para el factor mejoras a las condiciones previstas en las bases. Se otorgará 5 puntos al postor que presente por cada ítem en la nómina de operarios requeridos personal de contingencia para cubrir 6 eventos por año ante el requerimiento del gerente regional, debiendo ser de la siguiente manera: 2 puestos de 12 horas, ¿no? De lunes a domingo, día, ¿verdad? Se otorgará 5 puntos al postor que presente
por ítem en la nómina de operarios requeridos, personal de contingencia, para cubrir 6 eventos por año ante el requerimiento del gerente regional, debiendo ser de la siguiente manera: 2 puestos de 12 horas, ¿no? De lunes a domingo. Eso es el caso de mejora a las condiciones previstas en las bases. Vamos a ver el análisis de este factor planteado de esta manera, y también se pronuncia el OCE sobre esto a través del mismo pronunciamiento 157 del año 2010 a través de la Dirección Técnico Normativa. ¿Y qué dice este pronunciamiento? Como puede apreciarse, está calificándose el cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos, aspecto que se encuentra proscrito por la normativa en materia de contratación estatal. Habíamos dicho al inicio de la clase que todo aquello previsto como requerimiento técnico mínimo no es sujeto de evaluación. Entonces acá lo están ratificando. Está calificándose cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos, aspecto que se encuentra proscrito por la normativa en materia de contratación estatal, o sea, que aquello que contraviene la norma de contrataciones, pues en ambos casos está requiriéndose determinada cantidad de personal en un año para eventos especiales. En ese sentido, corresponderá reformular la mejora consignada de modo que se califique aquello que supere los requerimientos técnicos mínimos. Asimismo, no se determina cómo se acreditará esta mejora. Eso es importante, ¿no? Porque si vamos a plasmar, vamos a plantear una mejora, tenemos que dejar claro de manera objetiva y transparente con qué documento, cómo pueden los postores acreditarme esa mejora, ¿no? Entonces, para acreditar la mejora relacionada a la unidad móvil con chofer, está requiriéndose la presentación de la copia simple de la tarjeta de propiedad vehicular y o la certificación de la revisión técnica vehicular. Con dichos documentos, el postor, aun cuando no tiene la certeza que va a ganar la buena pro, debería contar con el vehículo a ofertar como mejora, lo que carece de razonabilidad. O sea, leyendo todo este caso que nosotros le hemos presentado de manera resumida, se está evidenciando algunos otros aspectos, ¿verdad? Uno de ellos debe ser, por ejemplo, que se está pidiendo vehículos con tarjeta de propiedad vehicular, que tenga certificación de la revisión técnica vehicular, ¿no? Y con ello, ¿qué se está evidenciando? ¿Qué se está planteando? Se está planteando que el postor, incluso antes de que se dé la buena pro, debe contar con el vehículo, ¿no? Como que ofrece como mejora. Eso es irrelevante y no es razonable, entonces debería ser replanteado, reformulado. Si está previsto, como en este caso, que se requiere más agentes de seguridad y que se requiere unidades vehiculares, si eso es así, y porque eso incide en los requerimientos técnicos mínimos, deberá reformularse los requerimientos técnicos mínimos. Entonces eso tendría que ser retrotraerse el proceso hasta esa etapa, ¿no? Hasta la reformulación, la elaboración de los términos de referencia. Bien. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Cómo está el audio a estas horas de la noche? De seguro que están un poco cansados, pero vamos a completar un poco más. Ya estamos por terminar las presentaciones. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo al final, pero si ustedes tienen algunos comentarios, le agradeceré nos lo digan, porque así compartimos entre todos estas experiencias. Entonces, la propuesta planteada frente a este caso de mejoras a las condiciones previstas en las bases podría ser, por ejemplo, como el siguiente caso. Se exponen los siguientes datos para precisar el factor de evaluación. Se otorgará 5 puntos al postor que presente por ítem en la nómina de operarios requeridos personal de contingencia para cubrir 12 eventos por año, 2 puestos de 12 horas lunes a domingo.
el postor deberá presentar una declaración jurada en la que se compromete a contar con el vehículo requerido. El postor deberá presentar una declaración jurada en la que se compromete a contar con el vehículo requerido. Ya. Bien. ¿Les parece a ustedes esta propuesta correcta? Yo les comentaba que no. Si recuerdan, hace unos instantes les comentaba que no. Y acá, lógicamente, este ejemplo es un ejemplo referido a un caso del año 2010. Entonces, lógicamente, esto ha avanzado bastante en los últimos 5 años. La normativa de contrataciones ha sido reformulada y ahora, como les explicaba, no es posible solicitarle a una empresa que va a prestar el servicio de vigilancia, que como empresa postora, aunque no tenga el vehículo a la hora de presentar la propuesta, aunque me presente una declaración jurada, como dice acá, para salvar ese impasse, no es posible que yo le solicite la mejora de un vehículo adicional para poder darle puntaje como mejora, ni tampoco pedirle decirle que le voy a asignar 5 puntos por una nómina de operario, de personal de contingencia de 2 puestos de 12 horas. Eso es parte de los requerimientos técnicos mínimos. Entonces, lo que está evidenciando esto es que los requerimientos técnicos mínimos han estado mal formulados, porque mi servicio ya no sería de la cantidad de operarios ni de la cantidad de puestos que se deberían haber previsto en las bases, sino son esa cantidad de los términos de referencia más esta cantidad que se está pretendiendo tener como mejora. Y el vehículo lo pude haber considerado en los requerimientos técnicos mínimos como parte del servicio, no como mejora. Entonces, ustedes me preguntarán, entonces, ¿qué es lo que... Entonces, ¿qué debemos considerar como mejora? Como mejora podemos mencionar, por ejemplo, la capacitación, el entrenamiento. Por ejemplo, si es personal de seguridad, que yo los tenga permanentemente entrenados. ¿En qué? En el trato al público, a los usuarios, al personal de la entidad. Por ejemplo, si le pedí si ese vehículo, ese servicio de vigilancia en su prestación debe concederse vehículos, le puedo pedir pues que los vehículos sean digamos de mayor alcance, que haya un recorrido adicional, pero no le voy a pedir un vehículo como tal adicional, porque ya desvirtúa la naturaleza de los requerimientos técnicos mínimos. Bien, a manera de ejemplo, quien les habla, no sé si me presenté en las clases anteriores, quien les habla trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores como jefe de logística, y a manera de ejemplo les voy a comentar un caso. En la contratación del servicio de pasajes, contratación del suministro de pasajes, pero antes de eso les voy a comentar un poco la naturaleza de este servicio, de esta contratación. Como ustedes saben, el Ministerio de Relaciones Exteriores es la primera entidad corporativa del Estado porque tiene misiones en el exterior. Casi las 2/3 partes de su presupuesto están destinadas al exterior, a las misiones en el exterior. Se entiende por misiones en el exterior a las embajadas, a los consulados. Entonces, como ustedes comprenderán, toda esta dinámica de la política exterior está sustentada, soportada en el servicio de pasajes. El personal está constantemente yendo y viniendo a esas misiones. Algunos son trasladados, destacados, y otros van por tener que atender algún evento, algún foro internacional. Entonces,
En ese contexto, en ese escenario, es que se da esta contratación de los pasajes. Y de lo que se trataba era, por ejemplo, de que en un año se estimaba, por decir, una cantidad de compra de 2.000 pasajes, por decir. Entonces, el comité especial no le pareció mala idea de pedir, bueno, pues si yo compro 2.000 pasajes en promedio por un año, entonces lo que voy a hacer es que le voy a otorgar puntaje como mejora a aquellas propuestas que me digan que me van a dar 20 pasajes más, le otorgaré 5 puntos, y si me dicen que me van a dar 40 pasajes más, le voy a dar 10 puntos. Entonces, eso fue así, se evaluó, se dio la buena pro, y la buena pro, una de las empresas impugnó y fue hasta el OCE. Y en el OCE determinaron que esas 20 o 40 pasajes adicionales estaban mal planteados porque deberían hacer, si esa era la necesidad, deberían haber estado previstos desde el inicio dentro de los requerimientos técnicos mínimos. Entonces, esa es, digamos, la diferencia. Como mejora, se tiene que plantear aquello que la misma normativa establece y que debe corresponder, tener como característica permitir una mayor eficiencia y eficacia en la ejecución del servicio, sin que ello signifique un costo adicional para la entidad. Por ejemplo, les había hablado en el servicio de seguridad el tema de la capacitación, el entrenamiento, ¿no? Que estén constantemente entrenados, no solamente en el manejo de las armas o en el estado físico, que es importante, sino también en el trato a los usuarios. De repente esa entidad brinda atención al público usuario, a los conciudadanos, y entonces el personal de seguridad tiene que estar entrenado para responder ante cualquier percance de una manera óptima, ¿no? Porque si no está entrenado, puede reaccionar de la peor manera y en lugar de menguar algún percance, lo puede acrecentar. Entonces, es muy importante para este caso del servicio de seguridad ese entrenamiento en este otro tipo de aspectos, hasta, por ejemplo, en cómo responder ante un percance que pueda tener, por ejemplo, una señora de alta edad que venga a las instalaciones de la entidad por un determinado servicio y de pronto se resbala y tiene una caída. Los que primero están, digamos, para poder responder esa situación es el personal de seguridad. Los que llaman, tiene que haber todo un protocolo, un entrenamiento, cómo alertar de esa situación, cómo responder, cómo operar todo este mecanismo para poder dar una respuesta inmediata a esta situación, a este percance y poder salir bien, porque lo peor sería que la persona accidentada no reciba los primeros auxilios a tiempo, y entonces la situación que pudo haberse detenido con una respuesta oportuna y bien entrenada se puede complicar, solamente por ese motivo de no responder oportunamente. Bien, entonces las mejoras a las bases tienen como característica permitir una mayor eficiencia y eficacia en la ejecución del servicio sin que ello signifique un costo adicional para la entidad, ¿verdad? No sé si hasta acá les ha quedado claro los conceptos que en esta clase, con ejemplos, he tratado de exponerles, de comentarles. Si alguno de ustedes tiene algún comentario adicional, alguna situación, escríbamelo. Si no, vamos a hacer un repaso muy general de lo que hemos tocado ahora. Hemos dicho al comienzo de la clase que los factores de evaluación son un elemento importante en un proceso de selección, que está a cargo, su determinación está a cargo del comité especial. Si el comité especial define con objetividad, con razonabilidad,
congruencia. Estos criterios de evaluación van a permitir que el proceso se desarrolle con éxito. Pero si los criterios de evaluación no están bien formulados y por lo contrario dejan vacíos, dan motivo para que el comité especial los pueda interpretar de una u otra manera, entonces lo más probable es que ese proceso sea cuestionado en las consultas, en las observaciones, y tenga que ser finalmente retrotraído hacia la etapa incluso de elaboración de las bases. Entonces esto es un tema muy importante, muy álgido en todo el desarrollo del proceso de selección. Si bien es cierto, el determinar los términos de referencia, el determinar las especificaciones técnicas, el determinar la necesidad es importante, hay que detenerse, y esa fase es responsabilidad de las áreas usuarias, ¿no? En coordinación con el órgano encargado de las contrataciones. Si bien es importante porque va a permitir definir qué es lo que la entidad quiere para satisfacer la necesidad, si bien eso es importante, más importante aún es determinar los factores de evaluación, porque ellos van a permitir ahorrar recursos a la entidad y al Estado, porque ese proceso no se va a caer con seguridad, va a ser un éxito y se va a escoger a la mejor propuesta en cuanto a tener que propuestas altamente calificadas, a tener propuestas que tengan un menor impacto en el presupuesto, y entonces ese es el objeto, la finalidad de los criterios de evaluación. Habíamos visto también que los criterios de evaluación para el caso de bienes no hay un criterio, un factor obligatorio, todos son facultativos. Lo vamos a ver en las próximas clases. Para el caso de servicios habíamos dicho que hay un solo factor que es obligatorio, que es el caso de evaluar la experiencia, ¿no?, del postor, y los demás factores son de carácter facultativo, el comité puede considerarlos o no, y en el caso de las consultorías sí hay 3 factores obligatorios, ¿no?, que lo vamos a tratar también con mayor detenimiento y con ejemplos en la clase que corresponda, y que habíamos dicho para terminar la clase que estos factores de evaluación deben ser objetivos, razonables, congruentes con el objeto de la convocatoria. ¿Qué significaba esto? Lo habíamos visto para los que llegaron un poquito después. Algunos ejemplos. Por ejemplo, habíamos dicho que en una municipalidad, por ejemplo, de acá de la ciudad de Lima, si está pretendiendo contratar el servicio de limpieza, por ejemplo, no puede pretender evaluar las instalaciones del contratista, porque de nada incide esas instalaciones, por más lujosas o por más que tengan 6 o más pisos, no incide en nada, para nada, en el servicio de limpieza, porque este servicio de limpieza se brinda dentro de las instalaciones de la entidad, y lo que sí va a incidir, por ejemplo, son las maquinarias, lustradoras, lavadoras, todos los equipos, los accesorios, el material de limpieza, la experiencia de los operarios de limpieza, todo ello es lo que va a incidir en el servicio, y eso sí tendría que estudiarlos, evaluarlos y determinarlos como factor de evaluación. Y habíamos visto también que otra entidad que tenga alcance local, como por ejemplo la municipalidad de Cusco, por ejemplo, se me ocurre, y está pretendiendo comprar computadoras, entonces no puede pretender otorgar puntaje al postor que tenga disponibilidad de servicio en todo el país, porque no le suma ni le resta que tenga un postor, por ejemplo, disponibilidad de servicios en Tumbes, en Iquitos,
en partes extremas del país, ni por ejemplo en las regiones colindantes como Puno, o Arequipa, o Apurímac, no. Sería incongruente esa situación, porque estarías dando puntaje, estarías orientando esta evaluación hacia valorar a aquella empresa que, por ejemplo, sí tenga disponible de servicios en las demás regiones del país. Entonces acá se tiene que tener en cuenta la naturaleza de la contratación, el objeto de la contratación, y además tener en cuenta como recomendación final el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, ver cuáles han sido los resultados, qué han propuesto las empresas, qué dice el mercado. Todo ello nos va a permitir tener mayores luces para poder definir y determinar con mayor claridad, con mayor transparencia y con mayor eficiencia los factores de evaluación. Y habíamos dicho también finalmente, ya para terminar, que los factores de evaluación tienen 3 componentes. Esos componentes eran el criterio, por ejemplo, experiencia, cumplimiento de servicio, plazo de ejecución, serían los criterios. El puntaje, que es la metodología, cómo lo vamos a sustentar, ¿verdad? Cómo vamos a hacer la evaluación y qué puntaje le vamos a asignar, si es por rango, si es con una fórmula. Y el tercer componente, el último componente, es la documentación con que se va a sustentar ese criterio para poder alcanzar el puntaje que corresponda. Por ejemplo, si voy a evaluar experiencia, habíamos dicho que se debe pedir con los contratos, con las constancias de culminación del servicio sin penalidad, o los comprobantes de pago debidamente cancelados, acompañados de toda documentación que acredite que esa prestación se terminó a cabalidad y fehacientemente. Entonces, todo eso tiene que ser detallado, descrito claramente en las bases para poder que las empresas postoras no tengan duda y puedan presentar lo que corresponde. Bien, entonces, dicho esto, si no hay ningún otro comentario, vamos a dejar acá la clase y vamos a quedar para el próximo jueves, donde vamos a tratar los factores de evaluación para el caso de bienes, ¿no? Y ya posteriormente estaremos hablando de un examen sobre factores de evaluación. Bien, si no hay mayor comentario, me despido de ustedes. Que tengan muy buenas noches, que mañana estén con mayores conocimientos, con mayores experiencias en sus respectivos trabajos, y entonces los espero el próximo jueves. Sí, el material de trabajo de esta clase se va a coordinar con la Secretaría Académica del Diplomado para que lo instalen en la plataforma del curso y lo puedan tener a partir de mañana. El material será publicado en la plataforma del curso. Les estoy escribiendo para que eso lo realice mañana la coordinación técnica de este diplomado. ¿Está bien? O si es que gustan, también les voy a pedir que se los envíen a sus correos personales. Bien, entonces, muchas gracias y buenas noches. You are now muted.